Grupo 3 Terramara es un despacho de arquitectura fundado en 2023 por los arquitectos René y Carmen, un dúo de socios cuya visión conjunta ha dado forma a un estudio joven, sólido y comprometido. Ubicado estratégicamente sobre Avenida Chapultepec, entre Parque Macul y Circuito Roble, dentro de la Plaza Macul, local 16. El despacho se ha consolidado como un punto de referencia creativo en la zona por su enfoque contemporáneo, humano y responsable. Desde sus inicios, Grupo 3 Terramara se ha distinguido no solo por la calidad técnica de sus proyectos, sino por los valores que guían a cada decisión, la ética profesional, el respeto por el entorno, la escucha activa al cliente y la búsqueda constante de soluciones que armonicen funcionalidad, estética y contexto. Elegir este despacho significa confiar en un equipo que prioriza la transparencia, el compromiso y la creación de espacios que realmente responden a las necesidades de las personas. ¿Cómo ha evolucionado la visión y filosofía del despacho desde su fundación hasta hoy, especialmente ante los cambios globales en la arquitectura y la sociedad? Cuando arrancamos el despacho en 2023, René y yo teníamos una idea muy clara de lo que queríamos lograr, que era diseñar una vivienda que se sintiera realmente habitable, funcional y cercana a las personas, no solo que luciera bien en un render. Desde el principio fuimos muy meticulosos con el confort, la orientación, la ventilación, la iluminación y claro, con toda la normativa. Y sinceramente eso no ha cambiado. Pero en esos primeros meses nuestra experiencia era mucho más técnica que humana. Pensábamos en soluciones, sistemas, en cumplir reglas y no siempre en cómo se sentía vivir dentro de esos espacios. Con el tiempo y especialmente después de la pandemia y del boom de las nuevas formas de habitar, empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Vimos cómo cambiaban las rutinas, cómo se transforman las relaciones dentro de una casa, cómo la flexibilidad se volvió una necesidad y cómo las personas quieren espacios que se adapten a ellos, no al revés. Ahí nos dimos cuenta de que la arquitectura ya no solo tiene que responder a cómo se vive, sino a cómo va cambiando la vida misma. Y hoy nuestra filosofía es más abierta, más consciente de lo social, lo ambiental y del impacto que tiene cada decisión de diseño. También hemos aprendido a trabajar de manera más colaborativa con los usuarios, escuchando lo que necesitan, lo que imaginan y lo que esperan de sus espacios. Y esto ha enriquecido muchísimo nuestro proceso. En pocas palabras, empezamos obsesionados con la técnica y ahora estamos igual de comprometidos, pero con las personas al centro de todo. Es una evolución que nos ha hecho mejores arquitectos y sobre todo un despacho más humano. ¿Qué factores del entorno local han influido más en la manera en que coinciden y desarrollan sus proyectos? San Luis Potosí te obliga a diseñar con el clima sí o sí. No puedes ser arquitecto aquí y olvidarte del sol del mediodía, del calor que se cuela por cualquier descuido o de la sombra que muchas veces literalmente te salva la vida. Y también pesa mucho el tipo de ciudad que somos. Una ciudad extendida, con distancias largas, dinámicas dispersas, que te invita, o que más bien te empuja, a pensar en una vivienda más compacta, más eficiente y con una relación más consciente con el exterior. Y hay algo muy potosino que siempre tenemos presente, la privacidad familiar. Aquí la casa sigue siendo refugio emocional, un espacio íntimo que se cuida y se protege, así que ese valor se convierte en parte del diseño desde el día 1. Si pudiéramos trazar una línea del tiempo del despacho, estos serían los momentos clave. En 2023, la primera vivienda unifamiliar. Fue el proyecto que nos aterrizó. Ahí entendimos dos cosas, que sabíamos más normativa de lo que creíamos y que teníamos que aprender a defender la calidad del proyecto frente a proveedores, tiempos y decisiones que presionan. Ese año pulimos carácter profesional. En 2024, ampliaciones y remodelaciones. En estas obras entendimos lo emocional que es trabajar con vivienda existente. Intervenir en el hogar de alguien no solo es medir, dibujar y construir, es entrar en la historia de las personas, en sus rutinas y en su manera de habitar. Requirió sensibilidad, comunicación y mucho respeto. En 2025, primer conjunto de vivienda pequeña. Este proyecto fue un parteaguas porque ahí definimos nuestro lenguaje arquitectónico. Luz que entra donde debe, patios que equilibran, ventilación cruzada para evitar depender del clima artificial y distribuciones eficientes que hacen sentir más de lo que realmente miden.
y actualmente proyectos con perspectiva accesible. Hoy estamos integrando la accesibilidad universal desde el concepto del proyecto, no como un requisito a cumplir al final. Esto ha ampliado nuestra manera de pensar la arquitectura y nos ha hecho más conscientes de quienes pueden y deben habitar los espacios que diseñamos. En conjunto, esta línea de tiempo muestra cómo cada etapa nos ha llevado a una arquitectura más sensible, más adaptada al contexto potosino y más alineada con las personas que la viven. ¿De qué manera las tendencias internacionales han modificado o influido en su forma de diseñar a nivel local? Nos han hecho cuestionar muchas cosas que dábamos por estándar. Por ejemplo, la tendencia global hacia la microvivienda, bien resuelta, nos abrió los ojos a algo que parece obvio, pero no lo es. Menos espacio no significa menos calidad. Al contrario, cuando el diseño es intencional, cada metro cuadrado puede trabajar a favor del confort, la funcionalidad y la vida cotidiana de quien habita ahí. También una nueva ola de sostenibilidad, pero la sostenibilidad responsable y no la que queda en el discurso o en colocar un par de materiales verdes. Esto nos ha impulsado a repensar los proyectos desde el ciclo de vida completo, cómo se construyen, cuánto consumen, cómo envejecen y qué impacto tienen en el entorno. Y nos ha llevado a priorizar la eficiencia real, no la estética de lo ecológico. Estas tendencias nos han obligado a evolucionar, a desaprender viejos hábitos y a diseñar con más intención, más conciencia y más honestidad. ¿Cómo equilibran las influencias globales con la identidad cultural mexicana y las necesidades específicas de su contexto regional? Dejamos que lo global inspire y que lo local decida. Claro que revisamos referencias danesas, japonesas o de cualquier lugar donde estén resolviendo bien temas como compacidad, uso, eficiencia. Estas ideas amplían nuestra mirada y nos ayudan a cuestionar lo que damos por hecho, pero al final todo se aterriza aquí, a nuestro propio contexto, al clima potosino que exige sombra y ventilación, a los hábitos mexicanos donde la vida cotidiana gira en torno a la cocina, ya esa importancia cultural del patio y del interior protegido como espacios que equilibran la privacidad, convivencia y frescura. En resumen, tomamos lo mejor de afuera, pero dejamos que la identidad local, la que realmente define cómo se vive, sea lo que guíe el diseño. ¿La globalización homogeniza la arquitectura o abre oportunidades para la innovación local? Si te dejas llevar solo por Pinterest, todo termina homogenizándose. Pero si te das permiso de reinterpretar estas referencias, de filtrarlas a través del contexto y de tu propia manera de ver el espacio, se abren oportunidades increíbles. La globalización nos puso frente a miles de imágenes, estilos y soluciones y nos dejó una tarea importante: encontrar nuestra propia voz en medio de todo ese ruido visual. Y creo que poco a poco lo estamos logrando. Nuestra arquitectura ya no copia tendencias, las transforman para que tengan sentido aquí, con nuestra cultura, nuestro clima y nuestra forma de habitar. ¿Qué criterios o valores guían la selección de los proyectos que deciden aceptar, más allá de las demandas del mercado? Elegimos proyectos donde los usuarios realmente quieren formar parte del proceso, donde existe apertura para diseñar con criterios de confort, normativa real y decisiones conscientes, no solo estéticas. También buscamos clientes que entiendan que un proyecto vale por cómo se vive, no por cuántos efectos puede tener un render. No nos interesa trabajar en encargos que buscan únicamente una imagen bonita. Preferimos aquellos que valoran la calidad emocional, técnica y espacial por encima de la cantidad de metros cuadrados. Al final diseñamos mejor cuando el proyecto invita al diálogo y cuando nos dejan ser parte de él. ¿Qué papel juegan la administración del tiempo, los costos y los recursos en las decisiones de diseño sin comprometer la calidad arquitectónica? Son totalmente determinantes. En vivienda, el presupuesto no es solo un dato más, es una frontera que define hasta dónde podemos llegar y cómo debemos plantear el proyecto desde el primer trazo. Por eso ajustamos todo desde el inicio a la realidad económica del cliente. Preferimos diseñar con claridad y honestidad antes que prometer algo que después obliga a sacrificar calidad. También somos muy estrictos con la administración del tiempo.
Con los años entendimos que los retrasos no solo afectan la obra, terminan afectando directamente al cliente, a su bolsillo, a su rutina y a su tranquilidad. Por eso cuidamos los tiempos tanto como cuidamos el diseño. Es parte de nuestro compromiso de hacer arquitectura responsable, completa y realista. ¿Cómo manejan los retos financieros en los plazos sin comprometer la calidad arquitectónica? Con comunicación brutalmente clara. Preferimos ser totalmente honestos, aunque a veces incomode o implique conversaciones difíciles, antes de entregar algo incompleto o que no cumpla con lo que prometemos. Para nosotros la transparencia es parte del diseño. Si el cliente entiende el proceso, las decisiones y los límites, todo fluye mejor. Además, seguimos una política interna muy firme. Si no podemos cumplir con la calidad que garantizamos, simplemente no tomamos el proyecto. Preferimos decir no a tiempo a que comprometa nuestro trabajo o la experiencia del cliente. Esta claridad, aunque parezca estricta, nos ha ayudado a construir relaciones más sólidas y proyectos mejor logrados. ¿Cómo se estructura internamente el proceso en gestión de proyectos desde la conceptualización hasta la entrega final? Nuestro proceso es claro y muy estructurado, porque creemos que un buen proyecto necesita orden desde el inicio. Primero entendemos a quién vamos a diseñarle y dónde va a construirse. Analizamos hábitos, necesidades, expectativas y por supuesto las condiciones reales del sitio. A partir de esta lectura inicial definimos el concepto del proyecto y los lineamientos normativos que lo acompañan. Aquí establecemos las reglas del juego para que todo avance con claridad. Posteriormente desarrollamos las primeras propuestas, las discutimos con el cliente y las ajustamos hasta que ambas partes sintamos que la idea está sólida y bien encaminada. En nuestra etapa favorita documentamos absolutamente todo, detalles, materiales, instalaciones, criterios técnicos y entre más claro esté, menos problemas hay en la obra. No dejamos el proyecto a su suerte, siempre supervisamos, revisamos y nos aseguramos de que lo construido realmente corresponde a lo diseñado. Al final entregamos un cierre formal y un manual del usuario porque creemos que la casa no termina cuando se entrega, también hay que saber habitarla y cuidarla. Es un proceso directo, ordenado y pensado para que el cliente entienda cada paso. ¿Qué estrategias implementan para mantener la coherencia entre el concepto inicial del proyecto y su resultado final? Tenemos una regla muy simple pero poderosa. Todo se decide con base en el concepto. Ese concepto es nuestro norte, la brújula que mantiene el proyecto coherente. Cuando surge un cambio, y siempre surge, lo evaluamos con una sola pregunta. ¿Esto favorece o debilita la idea base? Si la respuesta es que la debilita, se descarta sin dudarlo. Trabajar así nos permite mantener la claridad desde el inicio hasta el final, evitar decisiones impulsivas y asegurarnos de que cada ajuste realmente aporte al proyecto. Esa es nuestra manera de proteger la integridad del diseño. ¿Cómo interpretan la relación entre el diseño arquitectónico y la calidad de la vida de las personas? Totalmente directa. La arquitectura tiene un impacto real en cómo te sientes todos los días. Puede darte paz o puede drenarte la energía sin que te des cuenta. Un espacio bien diseñado mejora tus hábitos, tu seguridad, tu descanso, tus relaciones familiares y hasta tu salud emocional. Por eso para nosotros la vivienda es casi terapéutica. No es solo construir muros y techos, es crear ambientes que acompañan y sostienen la vida de quienes lo habitan. ¿De qué manera el diseño puede promover los derechos humanos? Espacios seguros, dignos y accesibles, pero también respetuosos de la individualidad de cada persona. Creemos firmemente que la vivienda es un derecho y justamente por eso la arquitectura tiene la responsabilidad de no violentarlo con espacios insalubres, inseguros, incómodos o excluyentes. Nuestro papel es garantizar que cada proyecto contribuya a una vida más justa y más habitable. ¿Cómo integran el diseño universal o accesible más allá de solo cumplir la normativa? Lo integramos desde el concepto. Para nosotros la accesibilidad no es un pasamanos de última hora, sino una manera distinta de pensar el espacio desde el primer trazo. Recorridos más amplios, giros cómodos, iluminación que acompaña, transiciones suaves y sin obstáculos. Queremos que cualquier persona pueda habitar sin pedir permiso especial
sin adaptarse al espacio, sino dejando que el espacio se adapte a ella. Es parte de diseño con dignidad y con visión de futuro. ¿Cómo influyen las nuevas políticas de vivienda en su manera de proyectar o en el tipo de encargos que reciben? Cada vez más nos solicitan viviendas compactas y realmente eficientes, con menor huella y mejor desempeño térmico. La gente ya no busca más metros, sino espacios que funcionan mejor, que consumen menos y que se sientan cómodos durante todo el año. Además, las nuevas políticas urbanas nos están obligando de manera positiva a ser más responsables en cómo usamos el suelo, en la densidad que proponemos y en cómo integramos la accesibilidad desde el inicio. Todo esto está empujando a que la arquitectura sea más consciente, más técnica y más sensible al contexto urbano y ambiental. ¿Cuál consideras los mayores retos para producir vivienda digna, accesible y sustentable en San Luis Potosí? Uno de los problemas más grandes es la informalidad. Muchos clientes no tienen una idea clara de cuánto cuesta realmente construir y esto complica la planeación, el diseño y las expectativas desde el inicio. A eso se suma la especulación del suelo, que eleva los precios de manera artificial y vuelve cada vez más difícil acceder a una vivienda bien ubicada. También enfrentamos una falta seria de fiscalización en la calidad constructiva. Se siguen levantando proyectos deficientes sin supervisión real, lo que a la larga genera inseguridad y costos de mantenimiento injustos para quienes lo habitan. Otro reto es la escasa cultura sobre eficiencia energética. Se habla mucho del tema, pero pocas personas entienden lo que implica en términos de diseño, consumo y confort. Y por último, los tiempos de gobierno casi nunca coinciden con los tiempos que se necesita la ciudad. Los proyectos urbanos requieren continuidad, pero cada administración empieza de cero, y eso frena la transformación que debe ser a largo plazo. ¿Qué transformaciones urgentes necesitan las políticas urbanas en San Luis Potosí? Necesitamos una transformación urbana profunda y sostenida. Para empezar, densificar sin gentrificar. Crecer hacia adentro, aprovechar mejor la infraestructura existente y sumar viviendas en zonas bien conectadas, pero sin expulsar a quienes ya viven ahí. También es urgente apostar por movilidad real, con transporte público eficiente, seguro y digno que reduzca la dependencia del automóvil y mejore la calidad de vida diaria. Otra prioridad es regular mejor el uso del suelo, con criterios coherentes, actuales y aplicados de forma consistente que permitan un desarrollo ordenado y justo. Además, debemos promover la vivienda intermedia, esa que está entre la vivienda social mínima y los desarrollos de lujo, y que realmente responden a las necesidades de la mayoría. Y finalmente, crear normativas claras y aplicables, comprensibles tanto para diseñadores como para ciudadanos, y con mecanismos de vigilancia que garantizan que lo que está en papel realmente se cumpla en la ciudad. ¿Hacia dónde va la arquitectura contemporánea en San Luis Potosí y en México en los próximos años? Hacia lo pequeño, lo eficiente y lo humano. La arquitectura mexicana está dejando atrás esa etapa de espectáculo visual, donde todo buscaba impresionar y está regresando a lo esencial, es el confort, la habitabilidad y la calidad de vida de quienes ocupan los espacios. Cada vez vemos más proyectos que apuestan por la escala adecuada, por el uso inteligente de los recursos y por una estética que nace de la función y no del exceso. Es un cambio necesario y muy saludable para el futuro de nuestras ciudades. ¿Qué valores serán fundamentales para la práctica arquitectónica de la próxima década? Honestidad material, responsabilidad ambiental, accesibilidad, transparencia y una relación cercana con el usuario. Considero que esos son los valores que guían cada decisión: trabajar con materiales que expresen lo que son, diseñar con conciencia del impacto ambiental, crear espacios que cualquier persona pueda habitar con dignidad, comunicar con claridad y mantener siempre un diálogo abierto con quienes están seguros de nuestro trabajo. Estos principios son la base de todo lo que hacemos. ¿Cómo integran las nuevas herramientas digitales sin perder la esencia del pensamiento arquitectónico? Las usamos como herramientas, no como argumentos. Modelamos, analizamos, renderizamos y aprovechamos todo lo que la tecnología facilita.
pero no dejamos que eso sustituya el criterio. Al final las decisiones de diseño siguen saliendo del lápiz, de la bitácora, de caminar el terreno y de las conversaciones reales con el usuario. La tecnología nos ayuda a afinar, pero la esencia del proyecto siempre nace del proceso humano. ¿Qué aprendizajes consideran más valiosos y cómo los transmiten a nuevas generaciones? El mayor aprendizaje es que la arquitectura es servicio, no ego. Y eso es algo que tratamos de compartir siempre, recibiendo practicantes, dando asesorías y abriendo nuestro proceso creativo para que vean que el diseño no se trata de imponer una visión personal, sino de escuchar, acompañar y resolver con empatía y rigor técnico. Queremos que quienes se forman con nosotros entiendan que la arquitectura se construye desde el compromiso con las personas y desde la responsabilidad profesional, no desde la vanidad del autor. ¿Cómo describirías la manera en que todo este aprendizaje y contexto han moldeado tu arquitectura y tu visión como arquitecta en San Luis Potosí? En conjunto, todo lo que hemos hablado refleja una arquitectura potosina que está en plena transformación, más consciente del clima, del suelo, de la privacidad familiar y de la escala adecuada, más sensible a los cambios sociales y más comprometida con la accesibilidad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental. San Luis Potosí obliga a diseñar con honestidad, con sombra, con ventilación y con un profundo respeto por la forma en que aquí se habita. Y eso ha moldeado no solo la arquitectura local, sino también la manera de ejercerla. Como arquitecta, mi trabajo se ha ido alejando del diseño como espectáculo y se ha acercado a la arquitectura como servicio. Una práctica que escucha, que conversa, que cuestiona lo estándar y que se atreve a reinterpretar influencias globales desde una identidad profundamente local. He aprendido a defender el concepto, a cuidar la calidad, a trabajar con procesos claros y a poner a las personas en el centro. La técnica sigue siendo importante, pero ahora está al servicio del humano. En un contexto marcado por informalidad, especulación y políticas urbanas que avanzan más lento que la propia ciudad, mi postura profesional se vuelve aún más valiosa. Elijo proyectos donde hay apertura, corra con honestidad brutal, integra accesibilidad desde el inicio y diseña viviendas que busquen ser compactas, eficientes y emocionalmente significativas. Al final, mi arquitectura se reafirma como un acto de responsabilidad y empatía, una práctica que mira hacia lo pequeño y lo eficiente y lo humano. Una arquitectura que no solo responde a cómo se vive hoy, sino que está preparada para acompañar cómo va cambiando la vida. La conversación con Grupo 3 Terramara muestra una visión arquitectónica que entiende el diseño como un compromiso profundo con las personas y con el entorno. El despacho deja claro que la calidad no se alcanza solo con técnica, sino con procesos coherentes, decisiones bien fundamentadas y una ética que guía cada paso, desde el concepto hasta el resultado final. En un contexto donde la vivienda enfrenta retos de accesibilidad, sostenibilidad y claridad normativa, su postura demuestra que la arquitectura debe responder con honestidad, sensibilidad y rigor. Más que seguir tendencias, buscan reinterpretarlas desde su realidad, reconociendo que la innovación verdadera surge al cuestionar, escuchar y construir con un propósito.